El siguiente artículo de Jeffrey Sachs fue publicado en Common Dreams. Sachs es el presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y ha servido como asesor especial de los secretarios generales de la ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon y Antonio Guterres. La política exterior de Estados Unidos parece ser completamente irracional. Estados Unidos se involucra en una guerra desastrosa tras otra: Afganistán, Irak, Siria, Libia, Ucrania y Gaza. En los últimos días, Estados Unidos se encuentra globalmente aislado en su apoyo a las acciones genocidas de Israel contra los palestinos, votando en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU para un alto el fuego en Gaza, respaldada por 153 países con el 89% de la población mundial. Duir per tal surpresals y nuestras menuzes con manos surpresto en el mundial. En los últimos 20 años, todos los principales objetivos de política exterior de Estados Unidos han fracasado. Los talibanes regresaron al poder después de 20 años de ocupación estadounidense en Afganistán. Irak, después de Saddam, se volvió dependiente de Irán. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, se mantuvo en el poder a pesar de un esfuerzo de la CIA por derrocarlo. Libia cayó en una guerra civil prolongada después de que una misión de la OTAN liderada por Estelo derrotara a Muammar Gaddafi. Ucrania golpeada en el campo de batalla por Rusia después de que Estados Unidos secretamente saboteara un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en 2022. A pesar de estos notables y costosos fracasos, uno tras otro, el mismo elenco de personajes ha permanecido al frente de la política exterior de Estados durante décadas, incluidos Joe Biden, Victoria Nuland, Jake Sullivan, Chuck Schumer, Mitch McConnell y Hillary Clinton. ¿Qué pasa? El rompecabezas se resuelve al reconocer que la política exterior estadounidense no tiene nada que ver con los intereses del pueblo estadounidense. Se trata de los intereses de los insiders de Washington, mientras persiguen contribuciones para campañas y empleos lucrativos para ellos mismos, su personal y miembros de la familia. En resumen, la política exterior de Estados Unidos ha sido hackeada por el gran dinero. Como resultado, el pueblo estadounidense está perdiendo mucho. Las guerras fallidas desde el año 2000 les han costado alrededor de $5 billones en desembolsos directos, o alrededor de $40,000 por hogar. Otros $2 billones aproximadamente se gastarán en las próximas décadas en el cuidado de los veteranos. Más allá de los costos incurridos directamente por los estadounidenses, también deberíamos reconocer los costos horrendamente altos sufridos en el extranjero, en millones de vidas perdidas y billones de dólares en destrucción de propiedades y naturaleza en las zonas de guerra. Los costos continúan aumentando. Los gastos vinculados al ejército de Estados Unidos en 2024 ascenderán a alrededor de $1.5 billones, o aproximadamente $12,000 por hogar, si sumamos el gasto directo del Pentágono, los presupuestos de la CIA y otras agencias de inteligencia, el presupuesto de la Administración de Veteranos, el programa de armas nucleares del Departamento de Energía, la ayuda exterior, vinculada al ejército del Departamento de Estado, como a Israel, y otras partidas presupuestarias relacionadas con la seguridad. Cientos de miles de millones de dólares son dinero tirado por el desagüe, desperdiciado en guerras inútiles, bases militares en el extranjero y un aumento de armas totalmente innecesario que acerca al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, describir estos costos gigantescos también es explicar la retorcida racionalidad de la política exterior de Estados Unidos. Los $1.5 billones en gastos militares son la estafa que sigue beneficiando al complejo militar industrial y a los insiders de Washington, incluso mientras empobrece y pone en peligro a América y al mundo. Para entender la estafa de la política exterior, piensa en el gobierno federal de hoy como un entramado de múltiples divisiones controlado por los mayores postores. La división de Wall Street se maneja desde el Tesoro. La división de la industria de la salud se maneja desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La división de las grandes petroleras y del carbón se maneja desde los departamentos de Energía e Interior. Y la ordenó evitó Braystrix de Mers desde la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA. Cada división utiliza el poder público
para el beneficio privado a través de operaciones internas, facilitadas por contribuciones de campaña corporativas y gastos de cabildeo. Curiosamente, la división de la industria de la salud rivaliza con la división de política exterior como una estafa financiera notable. Los gastos de salud de Estados Unidos totalizaron la asombrosa cifra de $4.5 billones en 2022, o aproximadamente $36,000 por hogar, con muchos los costos de salud más altos del mundo, mientras que Estados Unidos se ubicó aproximadamente en el puesto 40 en el mundo entre las naciones en esperanza de vida. Una política de salud fallida se traduce en grandes ganancias para la industria de la salud, al igual que una política exterior fallida se traduce en mega ingresos para el complejo militar industrial. La división de política exterior está dirigida por un pequeño, secreto y estrecho círculo que incluye a la alta dirección de la Casa Blanca, la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono, los comités de servicios armados de la Cámara y el Senado, y las principales empresas militares, incluidas Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman y Raytheon. Quizás haya 1,000 personas clave involucradas en la formulación de políticas. El interespecitor top ML. Los principales responsables de la política exterior gestionan las operaciones de 800 bases militares estadounidenses en el extranjero, cientos de miles de millones de dólares en contratos militares y las operaciones de guerra donde se despliega el equipo. Cuantas más guerras, por supuesto, más negocio. La privatización de la política exterior se ha amplificado enormemente por la privatización del propio negocio de la guerra, ya que cada vez más funciones básicas militares se entregan a los fabricantes de armas y a contratistas como Halliburton, Booz Allen Hamilton y Kay. Además de los cientos de miles de millones de dólares en contratos militares, hay importantes beneficios comerciales derivados de las operaciones militares y de la CIA. Con bases militares en 80 países alrededor del mundo y operaciones de la CIA en muchos más, Estados Unidos desempeña un papel grande, aunque mayormente encubierto, en determinar quién gobierna en esos países, y por ende, en políticas que moldean acuerdos lucrativos que involucran minerales, hidrocarburos, oleoductos y tierras agrícolas y forestales. Estados Unidos ha intentado derrocar al menos 80 gobiernos desde 1947, típicamente liderado por la CIA a través de la instigación de golpes de Estado, asesinatos, insurrecciones, disturbios civiles, manipulación electoral, sanciones económicas y guerras abiertas. Para un estudio excelente de las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos de 1947 a 1989, veas Covert Regime Change de Lindsay O'Rourke 2018. Además de los intereses empresariales, por supuesto hay ideólogos que realmente creen en el derecho de Estados Unidos a gobernar el mundo. La siempre belicista familia Kagan es el caso más famoso, aunque sus intereses financieros también están profundamente entrelazados con la industria de la guerra. El punto sobre la ideología es este. Los ideólogos han estado equivocados en casi todas las ocasiones, y hace mucho tiempo habrían perdido sus plataformas de influencia en Washington si no fuera por su utilidad como belicistas. Consciente o inconscientemente, sirven como actores pagados para el complejo militar industrial. Hay un inconveniente persistente para esta estafa empresarial en curso. En teoría, la política exterior se lleva a cabo en interés del pueblo estadounidense, aunque lo contrario es la verdad. Una contradicción similar, por supuesto, se aplica a la atención médica sobrevalorada, los rescates gubernamentales de Wall Street, los privilegios de la industria petrolera y otras estafas. El pueblo estadounidense rara vez apoya las maquinaciones de la política exterior de Smelcidos, cuando ocasionalmente escucha la verdad. Las guerras de Estados Unidos no se libran por demanda popular, sino por decisiones desde lo alto. Se necesitan medidas especiales para mantener al pueblo alejado de la toma de decisiones. La primera de estas medidas es la propaganda implacable. George Orwell lo captó en 1984 cuando el partido cambió repentinamente al enemigo extranjero de Eurasia a Eastasia sin una palabra de explicación. Estados Unidos hace esencialmente lo mismo. ¿Quién es el enemigo más grave de Estados Unidos? Elige según la temporada: Saddam Hussein,
Los talibanes, Hugo Chávez, Bashar al-Assad, ISIS, Al-Qaeda, Gaddafi, Vladimir Putin, Hamas, todos han desempeñado el papel de Hitler en la propaganda estadounidense. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, entrega la propaganda con una sonrisa en el rostro, señalando que él también sabe que lo que está diciendo es ridículo, aunque ligeramente entretenido. La propaganda es amplificada por los think tanks de Washington, que viven de donaciones de contratistas militares y ocasionalmente de gobiernos extranjeros que forman parte de las operaciones fraudulentas de Estados Unidos. Piensa en el Atlantic Council, CIS, y por supuesto el siempre popular Instituto para el Estudio de la Guerra, patrocinado por los principales contratistas militares. El segundo es ocultar los costos de las operaciones de política exterior. En la década de 1960, el gobierno de Estados cometió el error de obligar al pueblo estadounidense a soportar los costos del complejo militar industrial, reclutando a jóvenes para luchar en Vietnam y aumentando los impuestos para pagar la guerra. El público estalló en oposición. Desde la década de 1970 en adelante, el gobierno ha sido mucho más astuto. El gobierno terminó con el servicio militar obligatorio y convirtió el servicio militar en un trabajo remunerado en lugar de un servicio público, respaldado por desembolsos del Pentágono para reclutar soldados de estratos económicos más bajos. También abandonó la idea anticuada de que los desembolsos gubernamentales deberían financiarse con impuestos, y en cambio, trasladó el presupuesto militar al gasto deficitario, lo que lo protege de la oposición popular que se desencadenaría si se financiara con impuestos. También ha engañado a estados clientes como Ucrania para luchar en las guerras de Estados Unidos sobre el terreno, de modo que ningún ataúd estadounidense estropee la máquina de propaganda de... No hace falta decir que los maestros de la guerra de Estados Unidos como Sullivan, Blinken, Nuland, Schumer y McConnell permanecen a miles de millas de las líneas del frente. La muerte está reservada para los ucranianos. El senador Richard Blumenthal defendió la ayuda militar estadounidense a Ucrania como dinero bien gastado porque es sin una sola mujer u hombre del servicio estadounidense herido o perdido, sin darse cuenta de que el buen senador debería haber salvado las vidas de los ucranianos, que han muerto por cientos de miles en una guerra provocada por Estados Unidos por la expansión de la OTAN. Este sistema se sustenta en la completa subordinación del Congreso de los Estados Unidos al negocio de la guerra, para evitar cualquier cuestionamiento de los presupuestos desmesurados del Pentágono y las guerras instigadas por el Poder Ejecutivo. La subordinación del Congreso funciona de la siguiente manera. Primero, la supervisión del Congreso sobre la guerra y la paz se asigna en gran medida a los comités de servicios armados de la Cámara y el Senado, que en gran medida enmarcan la política general del Congreso y el presupuesto del Pentágono. Segundo, la industria militar, Boeing, Raytheon y el resto, financia las campañas de los miembros del Comité de Servicios Armados de ambos partidos. Las industrias militares también gastan grandes sumas en cabildeo para proporcionar salarios lucrativos a los miembros del Congreso que se retiran, sus equipos y familias, ya sea directamente en negocios militares o en firmas de cabildeo en Washington. El hackeo de la política exterior del Congreso no es solo por parte del complejo militar industrial de Estados Unidos. El lobby israelí hace mucho tiempo que dominó el arte de comprar al Congreso. La complicidad de Estados Unidos en el estado de apartheid de Israel y los crímenes de guerra en Gaza no tiene sentido para la seguridad nacional y la diplomacia de Estados Unidos, sin mencionar la decencia humana. Son los frutos de las inversiones del lobby israelí que alcanzaron los $30 millones en contribuciones de campaña en 2022 y que superarán ampliamente esa cifra en 2024. Cuando el Congreso se reúna de nuevo en enero, Biden, Kirby, Sullivan, Blinken, Nuland, Schumer, McConnell, Blumenthal y sus semejantes nos dirán que absolutamente debemos financiar la guerra perdedora, cruel y engañosa en Ucrania y la masacre y limpieza étnica en curso en Gaza, para que nosotros, Europa y el mundo libre, y quizás el sistema solar mismo, no sucumbamos al oso ruso, los mulás iraníes y el Partido Comunista Chino. Los promotores de desastres en política exterior no están siendo irracionales en este alarmismo. Están siendo engañosos y extraordinariamente codiciosos,
persiguiendo intereses estrechos sobre los del pueblo estadounidense. Es tarea urgente del pueblo estadounidense reformar una política exterior que está tan rota, corrupta y engañosa que está enterrando al gobierno en deudas mientras empuja al mundo más cerca del Armagedón nuclear. Esta reforma debería comenzar en 2024, rechazando cualquier financiamiento adicional para la desastrosa guerra en Ucrania y los crímenes de guerra de Israel en Gaza. La pacificación y la diplomacia, no el gasto militar, son el camino hacia una política exterior de Estados Unidos en el interés público.